Libro de Isaías, capítulo 1. Vamos a leer varios versos de los que están ahí. Isaías 1. Vamos a leer del 1 al 9. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Vamos a mirar el estudio del capítulo 1 del libro de Isaías. Y vamos a recordar algunos principios claves para el estudio de un libro, de un capítulo y de un libro de la Biblia. Ustedes ya lo saben, pero es necesario recordarlos. Les repito a los que llegaron tarde, cada uno debe presentar el primer capítulo del libro que escogió, presentarme un trabajo mínimo de 4 o 5 hojas de un capítulo. No deben salir con una hojita porque se llama mediocridad. Y basado, escuche bien atento, por eso digo, no haga preguntas, al final las hacemos. Porque lo que le voy a compartir es la estructura de un capítulo, cómo se estudia, cómo se saca, para que usted lo pueda hacer, para que usted mismo lo pueda también tener. Primero hay que mirar varias cosas, entonces le voy a dar cuatro cosas que usted ya sabe, pero que tengo que recordárselas para que haga su estudio. Una, contexto histórico. Recordemos que el autor escribió una verdad en ese tiempo y que al ser la verdad ella no cambia, aunque varíe su aplicación al tiempo actual. O sea, tenga en cuenta eso siempre, que la verdad no cambia. O sea, ¿usted qué piensa de eso? ¿Que la verdad cambia o no cambia? No cambia. Si ellos escribieron algo y era una verdad en ese momento, ¿por qué tiene que ser cambiada ahora? No puede ser cambiada. Es la misma verdad y tiene el mismo poder. El contexto histórico nos ubica en el momento en que el autor escribió el libro y el mensaje que transmitió en ese momento o el capítulo que usted va a estudiar. Segundo, es algo resumen, ¿no? Porque ustedes ya saben todo eso, ya lo hemos enseñado. Las unidades literarias del libro. Cada libro es un conjunto literario para estudiar cualquier pasaje. O sea, si usted va a estudiar un pasaje, no puede tomar ese pasaje y salir con un estudio ahí de ese pasaje. Usted tiene que estudiar el libro, porque usted no va a encontrar la verdad y ahorita se va a dar cuenta por qué. O sea, no se puede encontrar algo que el autor nunca quiso transmitir, y menos si usted no es diligente en estudiar el contexto de lo que está mirando, ¿sí? O sea, es un conjunto, acuérdese. Si usted toma, no es un versículo. Lo peor que le ha pasado a la iglesia es interpretar versículos. O sea, por eso es que estamos como estamos y por eso el evangelio va donde va de torcido. Porque se interpretan ¿qué? Versículos. No, se interpretan pedazos, porciones de la Biblia que están relacionadas ¿a qué? A un libro. Y en ese libro es donde usted debe indagar. ¿Cuál libro? El que usted escogió. La interpretación de la Biblia primeramente es ¿con qué? Con la Biblia. Y esto les va a servir porque me sirvió a mí mucho. Dice, interpretar a nivel de párrafos, no de oraciones o frases o palabras. No vaya a hacer un estudio, por eso no haga un estudio de un versículo, ni de una frase, de párrafos. ¿Listo?
Tercero, leer la Biblia en varias versiones. Esto nos ayuda a las diferentes traducciones al griego y al hebreo, que son ricos en significado y que diferentes autores de las traducciones ampliaron en el momento de la traducción. O sea, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, NBI, NTV, Dios habla hoy, todas las traducciones sirven. ¿Sí me explico? Porque el hebreo y el griego es tan rico que unos eruditos transmitieron un significado y otros otro, pero nunca perdió la validez, nunca perdió lo original, porque el Espíritu Santo cuida de que eso no suceda. 4. Observar el género literario. Los diferentes autores inspirados registraron sus mensajes en diversos lenguajes. Historia, poesía, todo eso ya ustedes lo tienen anotado, espero que lo haya leído, si no vaya y busque sus apuntes. Simbolismo, metáfora, parábola, evangelio, profecía, etc. O sea, hemos visto mucho sobre eso en el curso que hicimos. Entonces les recuerdo, contexto histórico, la unidad literaria del libro, leer la Biblia en varias versiones y observar el género literario. ¿Listo? Capítulo 1 de Isaías. Necesito que alguien me ayude con el tablero, por favor. Mientras tanto yo le tengo paciencia para que no se pierda aquí lo que vamos a hablar. Bueno, mientras ellos bajan con el tablero, entonces vamos a dejar el versículo 1 aparte, y debe estar aparte. ¿Sí me explico? Está aparte de todas las cosas. Ahí dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ese no lo vamos a mirar. Vamos a mirar del 2 al 31, pero hoy no vamos a alcanzar. Entonces son varios discipulados con ese capítulo. Vamos a mirar hasta donde alcancemos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no se va a mirar ese? Porque ese habla de toda la introducción del libro. Si usted estudia ese versículo, va a encontrar todo lo del libro. En ese versículo hay 80 años de estudio. En el primer versículo 1 de Isaías 1. ¿Por qué? Porque hay 4 reyes. Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Reyes de dónde? De Judá. ¿Sí se acuerdan del panorama bíblico o no? Eso, entonces ellos tienen unas fechas, cada uno, pero no lo vamos a ver hoy, después vemos eso. Vamos hoy a ver el primer capítulo para que usted pueda entender cómo se hace el estudio del capítulo, ¿listo? Entonces, eso nos encierra toda la vida de Isaías. El versículo 1 se puede demorar horas explicando todo el libro, porque tiene que estudiar todo el libro para encontrar las fechas, los datos, tiene que estudiar Reyes, tiene que estudiar Crónicas, tiene que estudiar Oseas, tiene que estudiar todos los profetas que estuvieron contemporáneos con él, que eran hartos. Hay como 6 profetas que eran de la misma época y vivían en el mismo momento y profetizaron en el mismo momento y conocían a los mismos reyes. Entonces, esto nos lo enseñaron en 5 horas, 5 clases de 1 hora para entender solo el versículo 1. Entonces, hoy vamos a ver si alcanzamos un poquito de lo que estamos mirando. Listo. Vamos a ver la estructura del capítulo. Vamos a ver la estructura del capítulo 1 desde el verso 2. ¿Listo? Encontramos 3 grandes divisiones del capítulo. ¿Encontramos cuántas? 3 grandes divisiones del capítulo. La mayoría de Biblias lo tienen bien. La mayoría de Biblias están bien en eso, no todas. Pero la mayoría de Biblias y de versiones hicieron la misma división. La primera división, 2 al 9. 2 al 9, anote ahí. Las vamos a anotar aquí, mi esposa me va a ayudar y vamos a anotar todo. ¿Listo? La primera división, 2 al 9. La segunda división, del 2 al 9, primera división. Y tiene que ver con anote ahí al frente, primera división, 2 al 9, denuncia general del pecado.
denuncia general del pecado. Segunda división, del 10 al 20, el pecado de los líderes religiosos. Tercera división, del 21 al 31, denuncia del pecado y anuncio de la restauración. No puedo repetir mucho, solo voy a, porque si no, no acabo. ¿Listo? Primera división, versículo 2 al 9, denuncia general del pecado. Segunda división, del 10 al 20, denuncia del pecado de los líderes religiosos. Tercera división, del 21 al 31, denuncia del pecado y anuncio de la restauración. Esas son las divisiones del libro, pero esas divisiones tienen unas ¿qué? Divisiones. Esas divisiones tienen un espacio, otra división dentro de la misma división. Eso es lo que usted tiene que hacer en su capítulo. Tiene que encontrar ¿qué? Las divisiones, porque siempre las hay. Pues eso le va a ayudar a usted en un estudio. Esa es la división del capítulo. Ahora miremos cómo está dividida cada división. La primera es del versículo 2 al versículo 6. Ahí están anotando, ahorita lo va a hacer. Como A puede ser A. Y es la denuncia de la situación social. La segunda división de la primera parte es del versículo 7 al 9 y es el resultado, que es el castigo y la historia nacional. La segunda división también está dividida en dos partes. Del 10 al 15, la situación religiosa, y del 16 al 20, el llamado al arrepentimiento de la situación social que estaba viviendo la época del profeta. Y la tercera tiene tres divisiones. La primera y la segunda tienen dos divisiones, y la tercera tiene tres divisiones. Versículo 21, la primera división de la tercera, ve la ciudad como una ramera, y eso es una visión en conjunto. La segunda división es del 24 al 27 y es un juicio de limpieza, y la tercera división es del 28 al 31 y es un juicio definitivo, situación histórica internacional. Entonces ahí tenemos la división de la primera parte y tenemos la división de la segunda parte. Si ustedes quieren estudiar, aún tienen que aprender a recibir conferencias de esa manera, o si no después tiene que ser así para que usted pueda ahorita entender lo que yo lo voy a explicar. O sea, yo voy a explicar todo el libro basado en esas divisiones. Entonces, si usted no las tiene ahí, pues se va a quedar. Entonces, por eso la están grabando para que usted la escuche despacio y la pueda entender, no se preocupe. ¿Listo? Entonces, primera división, vamos a mirar. Denuncia del pecado, versículo 2. Y esto tiene una connotación social, o sea, el profeta está hablando ¿a quién? A la época y de cómo estaba la sociedad en ese momento, cómo realmente estaban viviendo. Escuche, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Lo primero que vemos ahí es que, ¿qué hacen los cielos y la tierra? ¿Por qué el profeta habla de los cielos y la tierra? ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué él llama a los cielos y a la tierra? ¿Para qué? Para que sean como testigos. Son testigos, correctamente. Ellos son los testigos de Dios. Ellos pueden aseverar que lo que está diciendo el profeta es lo que ve Dios y lo que quiere que el profeta ¿qué? Diga. O sea, los cielos y la tierra representan el testigo, el testimonio. Ellos dicen, Dios dice, el cielo y la tierra es testigo de lo que el profeta les va a amonestar, de lo que el profeta les va a decir aquí en adelante. Entonces, los llama, escucha, ahí dice versículo 2, esté atento, péguese a la Biblia ahí. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová, ¿críe qué? Hijos. ¿Los llama a qué? Hijos.
Oseas es contemporáneo del profeta del profeta Isaías, y también nos muestra que Dios los llama hijos, aunque su estado delante de él era ¿qué? Terrible. Aunque el estado de esa sociedad era ¿qué? Terrible, los sigue llamando ¿qué? Hijos. Mire Oseas 11:10. Adelántese ahí un poquito a Oseas 11:10. Oseas 11:10. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. El profeta Oseas es el mismo tiempo del profeta Isaías, y también llama al pueblo como hijos. Israel tenía una comisión divina que no cumplió. Ellos tenían un llamado y tenían algo que no cumplieron. ¿Cuál era la comisión divina de Isaías? Atraer a las naciones porque eran los hijos de Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia? Atraer a otras personas de toda nación porque somos ¿qué? Hijos de Dios. Solo vamos a estar en Isaías 42:6. Por ahora solo Isaías. Para entender eso, Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El profeta ahí está hablando que Israel era ¿qué? Luz de las naciones. ¿Y dónde se aplica esa palabra? Por ejemplo, en el Mesías. Vaya a Lucas 2:32. Lucas capítulo 2, versículo 32. Ahí encontramos la aplicación del texto de que somos luz a las naciones. ¿En quién? En el Mesías. Lucas 2:32. Luz para revelación ¿a quién? A los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El Mesías es la gloria de Dios y en la revelación ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Entonces Israel tenía una comisión o una misión, digámoslo así, que era revelarse ¿a quién? A todas las naciones. ¿La cumplieron? No, no la cumplieron, no pudieron cumplirla. Entonces, ¿qué pasa? El profeta está mandando eso, y vaya a Isaías 49:6, y ahí vuelve el profeta a hablar de lo mismo. Todo el libro del profeta está amarrado en una sola temática. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. ¿Todo esto para qué? Para entender por qué el profeta habla de los cielos y la tierra como testigos de que Dios los había llamado a ellos desde la época de Abraham ¿a qué? A hacer luz a las naciones. Y ellos no cumplieron su propósito. Versículo 3 de capítulo 1. Vuelva a capítulo 1 de Isaías. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué pasó entonces? El profeta tiene que usar un ejemplo irracional, comparando la obediencia de un animal con la desobediencia del pueblo de Dios. Él les dice: un buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. ¿Los compara con qué? Con animales. Dice: los animales tienen más entendimiento porque conocen a su señor y conocen el lugar donde viven, pero el pueblo de Dios no. ¿Por qué? Porque no conoce a quién, a Dios. Porque no conoce lo que Dios quería hacer con ellos. Versículo 4. El cargo, ¿sí? Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cuál es el cargo? O sea, ¿cuál es la acusación? Una sola. Dejaron a Jehová. No más. Esa es la acusación. Eso era lo que Dios demandaba de ese pueblo, que ellos le hubieran seguido y le hubieran buscado, y ellos lo dejaron en su manera de ser y de vivir. Encontramos una cuaterna que va en aumento en ese versículo, en el versículo 4. Hay una cuaterna. ¿Sí saben qué es una cuaterna? Cuatro cosas
que van en paralelo. 4 demandas de Dios y cuatro adjetivos descalificativos, no calificativos, que descalifican al pueblo por lo que estaban haciendo. Vamos a mirarlos en el versículo 4. O vamos a ver primero las palabras. Gente, encontramos gente, y al frente puede ponerle ¿qué? Pecadora, ¿sí? Y todo el mundo, gente, todo el mundo, se refiere a todo el mundo que estaba en ¿qué? En pecado. Gente, todo el mundo pecadora. Luego encontramos otra que dice pueblo. Sí. Luego dice pueblo. ¿Quién? Mi pueblo. Y al frente dice ¿qué? Cargado de maldad. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Luego pasa algo más, un poquito más general. Generación. Es más general, más particular, perdón, y al frente le puede poner malignos. Era una generación ¿de qué? De malignos. Y luego pasa más personal, hijos. Y al frente le puede poner ¿qué? Depravados. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos y hijos depravados. ¿Cómo ven esa radiografía de esa generación? Espero que no sea igual a la de ahora, ¿no? Versículo 5 y versículo 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Están enfermos de pecado. Están llenos de llaga. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Están enfermos ¿de qué? De pecado. Están llenos de llagas. ¿Por qué? Por pecar. Es curioso, el rey Usías tuvo lepra al final de su reinado, lo cual representaba la maldad de su pueblo que estaba lleno de llagas, y él terminó leproso. Solo anote la cita para que la lea después en su casa. Segunda de Crónicas 26, 16 al 23. Segunda de Crónicas 26, 16 al 23. Su estado final fue terrible, su corazón se desvió, el del rey Usías. Y eso representaba que la cabeza del pueblo, que era el rey, fue tocado. ¿Por qué? Por la lepra, porque Dios representa a través de la cabeza el estado de un pueblo. Amén. Se quita toda esperanza del pueblo, aparentemente. Vamos entrando en un momento difícil de la época de Isaías, porque se quita toda esperanza. Hasta aquí no tenemos esperanza ni usted ni yo. Y ellos tampoco tenían esperanza. ¿Por qué? Porque hay gente pecadora, porque hay un pueblo cargado de maldad, porque hay una generación de malignos, y porque aún los hijos de Dios son ¿qué? Depravados. No está hablando de otros, está hablando de los hijos de Dios. Entonces están enfermos de pecado. Las llagas son producidas por el pecado, pero escuche, dice en el versículo 6 que solo hay hinchazón y podrida llaga. El producto por el pecado son las llagas, pero la hinchazón es producto del castigo que Dios va a traer. El resultado del castigo que Dios iba a traer iba a ser ¿qué? Hinchazón. Lo cual nos deja una enseñanza, que hay gente que aunque la castiguen no va a aprender. ¿Sí sabía? Hay gente tristemente que no va a aprender aunque venga el juicio, aunque sea castigado, va a producir ¿qué? Hinchazón, pero no va a aprender. Entonces, aparentemente, hasta ahí no hay nada que hacer. Si usted estudia esos capítulos hasta ahí, esos versículos, estamos perdidos, estamos condenados. La solución, ¿dónde aparece? ¿Dónde creen que aparece? ¿Cuál es la solución? O sea, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacer si ya no hay nada que hacer? Si están depravados, si están perdidos, si están destruidos, ¿qué creen que se puede hacer? ¿Cuál era la solución para ese pueblo? Buscar el remanente que mirara, o sea, el remanente que ora por ellos mismos también. No, falta algo ahí.
¿Qué creen que el profeta, para dónde quiere llevarlos a ellos? ¿A dónde quiere llevarlos el profeta con esa radiografía tan terrible de su corazón? A Cristo, a Cristo. Solo Cristo puede quitar las llagas, puede quitar la hinchazón, puede quitar la podrida llaga, puede quitar el dolor que produce el pecado. El pecado produce ¿qué? Muerte, castigo, era necesario. Y nos manda a Isaías 53, versículo 5, para que usted lo entienda y lo mire ahí y lo compare con ese versículo, cómo encaja de bien. Isaías 53, 5. Encaja perfectamente, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo en nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas ¿qué? Fuimos nosotros curados. Él cura las llagas que el pecado había producido. Él quita el castigo que era necesario para esta generación. Ya vimos la condición social. Eso era todo lo que había en ese momento. Pero falta ver más cosas. Falta ver la condición histórica, la religiosa, la moral y la política internacional, que todas están en el capítulo 1. En los 31 versículos usted encuentra las 5 cosas. Condición ¿qué? Social, condición histórica, condición religiosa, condición moral y política internacional. Vamos a mirar la segunda, que es el resultado. Es la situación ¿qué? Histórica. Vamos a mirar la segunda, que está en el versículo 7 al versículo 9. Del versículo 7 al 9 dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes ¿a quién? A Gomorra. ¿Cuál es el resultado? O sea, el versículo 7, versículo 8 y versículo 9 son el resultado de los versículos del 1 al 6. Así estaban ellos por todo su pecado. Había toda esa desolación en ese momento. Ningún habitante de Judá estaba sano. Todo el pueblo se había ¿qué? Corrompido. La pregunta: ¿cómo se puede sanar la tierra? ¿Erradicar a los hombres como en el diluvio? Dios podría hacerlo, porque Él no tiene miedo de perder, y de hecho no pierde, tiene el control. Él podría erradicar a todos los hombres como en un diluvio. ¿Por qué? Porque el hombre y el pecado son uno solo. El hombre y el pecado, ¿qué son? Uno solo. Si Cristo no aparece en la historia, todo este remanente de Israel estaría destruido. Pero vamos a ver la misericordia. Asiria destruiría a Judá y a 40 ciudades más, según las profecías que este hombre había dado, Isaías. Estaba advertido desde Deuteronomio 28, cuando habla de las maldiciones. Dice que si ellos desobedecían, serían entregados ¿a qué? A otras naciones, y serían humillados y serían esclavos. Y ellos ya habían vivido eso y serían repitiendo ¿qué? Ciclos. Ellos eran ¿qué? Cíclicos. Ojo, porque aquí muchos somos cíclicos, muchos. Repetimos procesos, somos tercos en obedecer, somos tercos en hacer lo que la palabra ya nos ha dicho que ¿qué? Que hagamos. Y yo le aseguro que esa terquedad nunca le va a quedar grande a Dios. Él se va a encargar de quebrantar, sobre todo si somos ¿qué? Hijos. Si somos hijos, nos va a enseñar y nos va a interesar de una manera muy especial. Tan mal estaban que el profeta les tiene que recordar, escuche, la situación de Sodoma y Gomorra. Era tal el estado espiritual de esta nación, era tal el momento histórico que ellos estaban viviendo, que él tiene que recordarles que si no hubiera dejado un resto pequeño, o sea, un remanente, que ahí es donde nace el linaje de David, porque esto es la tribu de Judá, ahí es donde nace ¿quién? El Mesías, el Cristo. Si no hubiera sido así, eran iguales ¿a quién? A Sodoma y a Gomorra. Recuerda, en el versículo 9, es un versículo escatológico. Le recuerda el fuego con que fue destruido Sodoma y Gomorra, y eso es un fuego escatológico para el fin de los tiempos, porque es el mismo fuego que se va a vivir ¿dónde? En el infierno.
Vamos a mirarlo en el último versículo de Isaías. Último versículo de Isaías. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. Después miraremos la introducción de todo ese libro tan bonito, de cómo nos conduce a... Es la misma Biblia. Isaías 66, 24. Mire lo que dice. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca muere ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El libro cierra con una macabra impresión, o sea, con la impresión de ¿qué? Del infierno. Cierra con esa visión el libro de Isaías, pero enlaza todo el capítulo 1, es explicado desde el capítulo 53 en adelante. Todo el capítulo 1, para usted entenderlo claramente y hacer el estudio, tiene que estudiar Isaías 53 hasta 66. En esos 13 está todo lo que él está haciendo un resumen para entrar a escribir el libro. Él está diciendo en el capítulo 1 todo lo que iba a escribir más abiertamente. Entonces él está diciendo ahí que ese fuego que estaba explicando es un fuego ¿qué? Escatológico. ¿Qué es escatología? Los últimos tiempos. Escatología es la ciencia que estudia ¿qué? Los últimos tiempos en la Biblia, para que usted sepa. El Señor Jesús lo citó, el mismo Isaías 66, 24, Jesús lo cita en Marcos 9, 48. Acompáñeme a Marcos, capítulo 9, versículo 48, y el Señor lo expone más claramente. Mire lo que dice. Léalo desde el 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si usted busca en su Biblia la concordancia y la referencia cruzada, lo manda ¿a dónde? A Isaías 66, 24. O sea que Jesús utiliza las palabras del profeta Isaías para hablar ¿de qué? Del infierno. El libro de Isaías es el más utilizado en el Nuevo Testamento, sobre todo en los 4 evangelios. ¿Cuánto les gustaría estudiar Isaías? Tiene que estudiar Romanos, es muy largo el estudio, son años estudiando Isaías y Romanos. Todos Romanos es que Isaías. Isaías explica, Pablo explica en Romanos Isaías y toma versículos paralelos. Y usted estudiando el libro se va a dar cuenta. Versículo 9 está hablando de ese fuego escatológico. El juicio ya está decretado, es lo que el hombre merece. Pero a la mitad del versículo 9 encontramos un oasis de esperanza. Porque recuerde que Dios no vino a condenar y vino a juzgar, aunque un mensaje parezca fuerte. ¿Vino a qué? A salvar. Y en la mitad del versículo encontramos un oasis. Miren lo que dice la mitad del versículo 9. ¿De cuál libro? De Isaías. Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado ¿qué? Un resto pequeño. Esa es la única esperanza que tenía el pueblo de Israel. Un remanente pequeño, pero ese remanente no iba a salvarse. Mucha generación de ese momento se perdió y se condenó, ¿sí sabía? Todos se condenaron, la mayoría de esa generación. Solo quedó un resto ¿qué? Pequeño, que es lo que conocemos como un remanente. Romanos 9:29, el apóstol usa esta referencia para hablar de la salvación. Acompáñenme a Romanos 9:29. Dice: y como antes dijo Isaías, ¿sí ve? Es exacto. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Sí ve? El apóstol Pablo está yendo al profeta y dice, si él no hubiera dejado un remanente, todos nosotros estaríamos ¿qué? Condenados. Aquí es evangelio puro. Isaías es ¿qué? Evangelio puro. No hay otro mensaje sino ¿cuál? El evangelio es un acto de gracia divina, de la soberanía de Dios. No es por ser mejores, es ¿por qué? Por gracia. Los que se salvaron, los poquitos que se salvaron de esa generación, no se salvaron por ser mejores. ¿Se salvaron por qué? Por gracia, por amor,
porque Dios amaba la historia, porque Él dijo, más adelante estos me van a ayudar a levantar una generación, van a ser el Mesías de ellos y van a ser una ¿qué? Iglesia. Y mi iglesia va a ser diferente, en mi iglesia voy a salvar miles de almas. Romanos 2.4, mire Romanos 2.4 ahí. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es un puro evangelio lo que él está diciendo. Está diciendo, ese remanente pequeño igual tendrá que arrepentirse, porque los otros no se arrepintieron. Porque el resto de Judá era como ¿qué? Como Sodoma y Gomorra. Solo ese resto pequeño fue por misericordia llevado ¿a qué? Al arrepentimiento, para ser transformado y para ser cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Hasta ahí vamos entendiendo, vamos claros con el capítulo 1. Piense en el capítulo, no me vaya a dar una respuesta al que vayan a hablar la respuesta. Piense en lo que hemos compartido y hemos visto del profeta y escuche la pregunta, ¿por qué hubo esa oportunidad? ¿Por qué creen que Dios les dio esa oportunidad? Yo ya lo dije en los versículos primeros, exactamente en el versículo 2. Porque eran hijos. Más que su pueblo eran ¿qué? Hijos. Y ahí encontramos algo muy bonito y muy curioso que se revela el amor paternal, la doctrina de la paternidad de Dios en el Antiguo Testamento. Siempre se había dicho que la doctrina de la paternidad estaba ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Pero aquí la vemos claritica. ¿Por qué dejó ese pequeño grupo? Porque eran ¿qué? Hijos. Miremos Hebreos 12 para entender lo de los hijos y lo de la paternidad. Hebreos capítulo 12. Versículos del 13 en adelante hasta el 11. Mire lo que dice. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si usted ha pensado en desmayar, hoy Dios le va a dar ánimo con lo que estamos compartiendo y con lo que vamos a compartir ahorita. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, ¿ya resistimos todas las pruebas? No. Si usted está en una prueba, usted no ha resistido todavía todas. Esa es una. Falta. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a qué? Hijos. Se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vemos que el amor paternal hace que seamos disciplinados por el Padre para salvación, no para condenación. A los hijos los disciplina, escuche la diferencia. A los impíos los va a castigar. A los hijos los va a disciplinar y a los impíos los va a castigar ¿dónde? En el fuego eterno para siempre. Ese es su castigo, no podemos hacer nada. Pero a los hijos nos va a ¿qué? Nos va, o sea, introduzca hacia ahí como yo, nos va a disciplinar cada vez que lo necesitemos. Él no va a dudar en hacerlo. ¿Por qué? Porque somos ese remanente. Usted y yo somos el remanente de Isaías, capítulo 1, versículo ¿qué? 9. Y escuche esto, el perdón no va del castigo y el perdón no va de la disciplina. O sea, si usted pide perdón, no crea que por eso no lo van a disciplinar. Si la embarró, debe ser disciplinado. Y hay un ejemplo, cuando un hijo viene a ti y dice, papi, perdóname. Claro que sí, pero luego lo corrijo, tengo que corregirlo. Yo lo hice muchas veces. ¿Me perdonas? Sí, no tengo nada contra ti, pero el castigo es necesario, la disciplina es necesaria. Muchos hijos creen que como ya lo perdonaron, ya no hay disciplina. Error, debe haber disciplina, porque una cosa es el perdón y otra cosa muy diferente es ¿qué? La disciplina. Al final Judá, muy abeja como siempre, los israelitas, va a apelar a ese hecho.
Él va a apelar ¿a qué? A la paternidad. Él se va a coger de la última esperanza que le queda. ¿Cuál? La paternidad. Ellos sabían que eran hijos en todo caso. Ellos no iban a desaprovechar la oportunidad. Isaías 63:15. Mire lo que dice Isaías 63:15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. ¿Sí ven? Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Tremendo, ¿no? Cómo se apegan, apelan. Apelar es un juicio jurídico. No tienes nada que hacer. Y tú necesitas apelar y yo necesito apelar a esa misericordia y a esa gracia. Muchas veces vas a necesitar llegar a decirle, solo porque eres mi padre, o sea, perdóname. Tal vez no lo merezca, pero tú eres un padre, o sea, tú eres un papá. ¿Sí? Y ellos se pegaron a esa palabra porque miren lo que dice ahí. Dice, si nuestro padre Abraham nos ignora y si Israel no nos conoce, porque había una división, ¿se acuerdan? Judá era un reino e Israel era otro reino. Y él dice, ellos no nos reconocen como pueblo. Y Abraham tampoco, dice, pero tú eres nuestro padre. 64:12. Desde Isaías 63, versículo 15 hasta 64:12, toda esa porción, ellos están apelando al juicio, a lo que Dios iba a hacer. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y no nos afligirás sobremanera? Ellos están diciéndoles, te vas a estar quieto, o sea, no nos vas a ayudar, nos vas a afligir. Recuerda que somos tus hijos. Muchas veces tú tienes que llegar a Dios y decirle, no, sé que no tengo nada que decir, la embarré, pero solo me queda una cosa, tú eres mi padre, tú eres mi padre y mi padre me va a ayudar. Castiga al que no es hijo, disciplina al que es hijo. 64:8, mire ese versículo ahí otra vez. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. ¿Sí ve cómo clamaban? Cómo buscaban la misericordia al final, diciendo, ya no hay salida, nos van a desbaratar, o sea, nos van a barrer, o sea, no va a quedar ninguno. Pero ese remanente se enfocó en buscar la misericordia del Padre. Hay momentos donde sentimos que el mundo se nos acabó, que la vida no, se nos salió del curso, y ahí debemos apelar solo a eso, que somos hijos de Dios. Y si no lo has vivido, sé que lo vas a vivir. Y si lo estás viviendo, recuerda eso. ¿Eres qué? Hijo. Capítulo 52 anuncia la liberación. Habrá un nuevo éxodo. El segundo éxodo es un patrón de Dios con su pueblo. ¿Se acuerdan del éxodo de Israel en la primera vez? En Isaías se repite un segundo éxodo, que es cuando salen de la cautividad y vuelven ¿de dónde? Del exilio. El profeta dijo profecías, él vivía en el siglo VIII y las profecías que dijo llegaron hasta el siglo I, o sea, 800 años antes. Pero también hubo profecías que se cumplieron 150 años después, cuando el regreso de Israel de la cautividad, ¿se acuerdan? Que unos llegaron con Esdras, otros llegaron con Nehemías y otros llegaron con Zorobabel. Entonces el profeta también habla de eso, Isaías 52. Mire el capítulo 52 de Isaías. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti el circunciso inmundo. Sacúdete del polvo y levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Tremendo, ¿no? Cómo lo rescata, cómo va y lo saca del cautiverio, porque él es ¿qué? Padre. Ese versículo sí se le daba mala interpretación. Ni siquiera sabíamos de dónde aparecía ese versículo. ¿De dónde aparece? De la tribu de Judá, clamando
Y este versículo se cumple 150 años después de la vida del profeta, cuando van y le dicen, despierten, despierten, vamos a volver a Jerusalén, cautiva hija de Sión. Todos hemos vivido éxodos y los necesitamos. ¿Y necesitamos qué? Salir. ¿Cuál es el éxodo hoy? ¿Tu vida? ¿De qué necesitas salir? El éxodo fue más grande que el éxodo de Moisés. El éxodo del libro de Isaías es más grande que el éxodo de Moisés en cantidad de personas. Fueron millones de personas los que volvieron de la cautividad. ¿Sí? Por grupos fueron llegando. No llegaron todos al tiempo. Y unos llegaron solos. Aparte de llegar con los que nombramos, otros venían ¿qué? Solos. Capítulo 57 del 7 al 9. Capítulo 57, 7, 9. Sobre el monte alto y emplinado pusiste tu cama, allí también tú subiste a hacer sacrificio. Dice, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque otro y no a mí. Te descubriste y subiste, ensanchaste tu cama, hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Fuiste al rey con ungüento y multiplicaste los perfumes, y enviaste a tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del sol, del Seol. Y en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Dios les recuerda a ellos que cómo era su pecado. Se cansaban y volvían a ¿qué? A empezar. Mucha gente le pasa eso. Peca, recibe un castigo o una consecuencia y vuelve y toma ánimos ¿para qué? Para pecar. En vez de seguir en un camino correcto, siempre vuelve allá. Dios los volverá a traer. Romanos 10:15. Romanos 10:15. El apóstol Pablo toma otra vez una referencia del libro de Isaías para hablar de algo que es necesario en estos tiempos, que se llama ¿qué? La predicación. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? Eso lo encuentra usted en Isaías 52. Toma una referencia a Isaías 52, versículo 6 y 7. 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer ¿a quién? A Sión. ¿Sí ven? El apóstol Pablo usa Romanos para hablar de la liberación del cautiverio de este tiempo, del cautiverio que está viviendo la gente ¿en qué? En el pecado. Y solo la predicación del evangelio va a poder traer ¿qué? Libertad a los corazones. En la misma radiografía de Isaías para estos tiempos. Hechos 10:36, otra cita que habla también de lo mismo de Isaías. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿A quién le envió el mensaje? A Israel. ¿Por medio de quién? Del evangelio de Jesucristo. ¿Pero lo anunciaron quién? Los gentiles. Dios va a volver a traer a su pueblo a su tierra. Efesios 6:15 habla del evangelio. Sí, señora. 6:15. Y cansados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vuelve a hablar de qué? Del evangelio. Dios le está castigando, pero ese no será su fin. ¿A causa de qué? De la paternidad de Dios. Por eso envió a su Hijo para quitar la enfermedad llamada pecado y también quitar la hinchazón que había producido el castigo a través de la cruz del Calvario. El pecado es como una lepra, es como una llaga que duele.
Y la hinchazón es resultado del castigo por el pecado. Y Jesús toma las dos cosas, la llaga y la hinchazón, ¿en dónde? En su cuerpo. Porque dice que él quedó hinchado, o sea, dice que había que hinchazón. Y el versículo que hablamos 6 de Isaías 1 se aplica a Cristo el Mesías. No hay nada sano en él, sino hinchazón y podrida llaga. Pero era la radiografía de Isaías en el año 760 antes de Cristo. Esa era la radiografía de ese pueblo. Entonces vimos dos cosas hoy: la condición social, gente pecadora, pueblo, ¿qué? ¿Qué más? Generación maligna, hijos depravados. Esa era la sociedad. Y vimos el problema histórico, versículo 7. La tierra está ¿qué? Desolada, devastada, destruida. Dejamos hasta ahí. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, a pedirle que podamos realmente volver nuestro corazón a Dios, al Padre, buscarlo, y que si somos ese remanente podamos vivir como Él dice. Y si tú crees que eres parte de ese remanente, tienes que tomar una actitud diferente en tu cristianismo. No es una opción, no te la doy yo, te la da Dios. Mi mensaje se acaba ahorita y ya, punto, no pasó nada. Pero tu relación con Dios va a ser evaluada conforme a lo que estás escuchando hoy y conforme al nivel de escritura y de doctrina que la iglesia recibe. Si una iglesia no recibe doctrina, tal vez sea diferente. Pero tú estás expuesto a la escritura y puedes ir a comprobarlo y puedes ir a estudiar lo que se te ha compartido estos 2 años o año y medio que llevamos en este proceso. Pues tú eres responsable de darle cuentas a Dios de tu llamada, de no jugar más a la pereza y a la indisciplina y a pensar que podemos venir siempre a escuchar y solo a escuchar y a escuchar. Recuerda lo que pasó con Israel. Y lo puedes estudiar en el libro de Oseas. Y lo puedes ver en Miqueas. Y lo puedes ver en todos los profetas que eran contemporáneos de él. Todos tuvieron que clamarle a Dios realmente por entender qué estaba pasando en ese momento en el corazón de esos pueblos. Pero la pregunta es: ¿qué pasa hoy en el corazón de la iglesia? ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué la iglesia no da resultados a veces? Decía un pastor que el llamado al arrepentimiento a veces lo que hace es endurecer el corazón. Cuando usted no se arrepiente con la palabra de Dios, su corazón es duro y Dios puede permitir que se endurezca más, porque usted está siendo rebelde a la palabra, no al mensajero, a la escritura. La escritura es la que te va a pedir cuentas, no yo. La escritura es la que es clara y dice cómo es nuestra conducta ante Dios, cómo es tu conducta ante el llamado, ¿sí? Cómo es tu trato con los demás. Había un problema que vamos a hablar en el próximo, era la injusticia. Lo que Dios más demandaba ahí, y sigue ahí en los otros versículos, era la injusticia. El prójimo contra el prójimo. No amaban al prójimo. ¿Sabe por qué no amaban al prójimo? Porque no amaban a Dios. Sencillo, ¿no? Si no amamos a Dios, no amamos al prójimo. Esa es la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién? Al prójimo como a ti mismo. Es increíble cómo el profeta todo el tiempo está haciendo un llamado a la iglesia, a ellos, o al momento donde él está viviendo un momento difícil como profeta, pero guarda la esperanza. Isaías profetizó 40 años, nadie le creyó, nunca. Él vio el dolor de sus profecías cumplidas en personas rebeldes que no quisieron oír la voz de Dios. La iglesia va a tener que ver el proceso de los que no quieren. Y un día se acordarán de este sermón, así sean 10 o 20 años o 30, que si no buscamos a Dios con un corazón verdadero, entendiendo que somos hijos, y que solo por ese motivo, escuche, solo por ese motivo, por gracia, solo por gracia y misericordia, nosotros somos lo que somos hoy en día, como iglesia.
y como creyentes individuales. Ese es tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Es tiempo de dejar de excusas, cosas que son de acá, son temporales. Acuérdense cómo termina Isaías 66:24. Es tan terrible el versículo que los judíos en el Talmud lo quitaron. No les gusta leerlo. Repiten el 23 dos veces. Ellos entienden. Y no les gusta, lo quitaron del Talmud. Y solo encuentran en Isaías 66:23. Y al último repiten el 23. Porque saben que es verdad. Porque no quieren el juicio. Y es así. Dios disciplina a quién? A los hijos. Castiga a los que no son hijos. Entonces, es mejor ser disciplinados que ¿qué? Castigados. Porque la disciplina es acá. ¿La disciplina dónde es? Acá. El castigo no es acá. Por eso ustedes mucha gente impía sin disciplina. Por eso están en el mundo sin disciplina. Nadie les dijo, nadie les enseña, nadie les llama la atención. No aceptan que nadie se meta en sus vidas. Eso es rebeldía. Y ellos están allá sin disciplina, pero el castigo será inminente. ¿Y el castigo es qué? Eterno. La disciplina es temporal. Dice que por un poco de tiempo nos disciplina, pero que esa disciplina produce un fruto ¿qué? Apacible. O sea que dice, reconozco cómo era terrible, casi de bendición. ¿Sí? En cualquier área de tu vida o en la mía, reconozco que me sirvió entenderlo, me sirvió reconocer que tenía ese problema y cómo Dios me ayudó. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, Señor, gracias por tu palabra. Dios, gracias por tu misericordia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no hemos sido consumidos aún por tu misericordia, Dios. Porque si no fuera así, Señor, hace rato hubiéramos sido destruidos, hubiéramos sido totalmente acabados, Dios. Pero somos el remanente, el resto pequeño, Señor, que quedó de la época de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar.